La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, pero fundamentalmente el gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y. Esta proteína es el factor determinante testicular, es decir, que su presencia produce el desarrollo en sentido masculino y su ausencia determinará el desarrollo en sentido femenino. Abordaremos el desarrollo del aparato genital teniendo en cuenta gónadas, conductos genitales y genitales externos. Gónadas. Adquieren sus caracteres morfológicos a partir de la 7ª semana de desarrollo. Aparecen como un par de eminencias longitudinales, denominados pliegues o crestas genitales, que se forman por proliferación del epitelio superficial y condensación del mesénquima subyacente. A partir de la 3ª semana, las células germinales primordiales aparecen entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino en proximidades del alantoides. Desde allí, migran a lo largo del mesenterio dorsal, llegando a las gónadas primitivas, aproximadamente a inicios de la 5ª semana. En la 6ª semana de desarrollo, invaden las crestas genitales. En caso de no llegar, las gónadas no se desarrollan. Esto significa que las células germinales primordiales tienen una influencia inductora sobre el desarrollo de la gónada en ovario o testículo. Mientras tanto, en la eminencia genital, el epitelio prolifera penetrando en el mesénquima subyacente, formando los cordones sexuales primitivos que van a constituir la gónada indiferenciada. Si el embrión es genéticamente masculino, por influencia del gen SRY que codifica el factor determinante testicular, los cordones sexuales primitivos forman los cordones testiculares o cordones medulares. Cerca del hilio de la glándula, los cordones forman una red de diminutos filamentos celulares que posteriormente originarán la red de Haller o rete testis. Una capa compacta de tejido conectivo fibroso separa a los cordones del testículo de la superficie epitelial. Es la túnica albugínea. En el 4º mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura. En ese momento, están formados por células germinales primordiales y células sustentaculares de Sertoli. Las células intersticiales de Leydig se desarrollan a partir del mesénquima original de la cresta gonadal y se encuentran entre los cordones testiculares. En la 8ª semana empiezan a producir testosterona, por lo tanto, el testículo puede influir en la diferenciación sexual de los conductos genitales y de los genitales externos. En ausencia del cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disgregan en cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos, que contienen grupos de células germinales primordiales, están situados principalmente en la porción medular del ovario. Más tarde desaparecen y son sustituidos por una estroma vascularizada que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina continúa proliferando y en la 7ª semana da origen a una segunda generación de cordones llamados cordones corticales. Estos penetran en el mesénquima subyacente, permaneciendo cerca de la superficie. Al 4º mes, estos cordones se disgregan en cúmulos celulares aislados, cada uno alrededor de una o más células germinales primordiales. Las células germinales se convertirán en ovogonios y las epiteliales circundantes, provenientes del epitelio superficial, formarán las células foliculares. Período indiferenciado. Los embriones, tanto masculinos como femeninos, tienen inicialmente dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. Período de diferenciación. Conductos genitales masculinos. Al producirse la regresión del mesonefros, algunos túbulos excretores, los epigenitales,
entran en contacto con los cordones de la rete testis y forman los conductillos eferentes del testículo. Los tubos excretores situados en el polo caudal, los paragenitales, no se unen con los cordones de la rete testis. En conjunto, sus vestigios se denominan paradídimo. En el embrión masculino, los conductos mesonéfricos persisten, excepto en su porción más craneal denominada apéndice del epidídimo. Las porciones que persisten forman los conductos genitales principales. Inmediatamente por debajo de la desembocadura de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargan en forma considerable, se arrollan sobre sí mismos, dando origen a los conductos epididimarios. Desde la cola del epidídimo hasta la evaginación de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa túnica muscular y pasan a llamarse conductos deferentes. Después de la vesícula seminal, reciben el nombre de conducto eyaculador. En el desarrollo femenino, los conductos paramesonéfricos se convierten en conductos genitales principales. Inicialmente se identifican 3 porciones: una porción craneal, una porción horizontal y una porción caudal. Al producirse el descenso del ovario, las 2 primeras porciones se convierten en la trompa uterina o de falopio, y las partes caudales se fusionan y forman el conducto uterino. A medida que la segunda parte del conducto paramesonéfrico sigue una dirección caudal e interna, las crestas urogenitales se van situando en un plano transversal. Después de la fusión de los conductos en la línea media, se crea un repliegue pelviano transversal ancho y se denomina ligamento ancho del útero. Vagina. Poco después de que el extremo macizo de los conductos paramesonéfricos ha llegado al seno urogenital, 12 vaginaciones se extienden desde la porción pélvica del seno. Son los bulbos sinovaginales, que proliferan y forman una lámina vaginal maciza. Para el 5º mes, la evaginación vaginal se completa y emite unas prolongaciones alrededor del extremo del útero que constituyen la cúpula vaginal. El himen separa el interior de la vagina del seno urogenital. Genitales externos, periodo indiferenciado. Alrededor de la membrana cloacal se forman las eminencias que son los pliegues cloacales. En dirección craneal, los pliegues cloacales se unen y forman el tubérculo genital, y en dirección caudal se subdividen en pliegues uretrales anteriores y pliegues anales posteriores. A ambos lados de los pliegues uretrales se forman las eminencias genitales. Hasta la 6ª semana es imposible diferenciar el sexo del embrión. Genitales externos masculinos. Se caracteriza por el alargamiento rápido del tubérculo genital, denominado falo. Al alargarse el falo, tira hacia adelante los pliegues uretrales, formando las paredes laterales del surco uretral. Hacia el final del 3er mes, los 2 pliegues uretrales se cierran sobre la lámina uretral, originando la uretra peniana. En el extremo distal del falo, hacia el 4º mes, se introducen células ectodérmicas que posteriormente se canalizarán formando el meato uretral externo. Las eminencias escrotales se desplazan en sentido caudal y cada una de ellas forma la mitad del escroto, separadas entre sí por el tabique o rafe escrotal. Genitales externos femeninos. El tubérculo genital forma el clítoris. Los pliegues uretrales se transforman en los labios menores. Las eminencias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital queda abierto y forma el vestíbulo. Descenso de los testículos. El peritoneo de la cavidad abdominal forma una evaginación llamada proceso vaginal o conducto peritoneo vaginal. Junto a las capas musculares y aponeuróticas de la pared corporal, se evagina dentro de la eminencia escrotal formando el conducto inguinal. El testículo desciende por el anillo inguinal
hasta llegar al pliegue escrotal en el momento del nacimiento. Descenso del ovario. Es considerablemente menor que en el varón. Los ovarios se sitúan inmediatamente por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal va a formar el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento genital caudal va a originar el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo del útero. Así concluye una primera etapa de desarrollo de este importantísimo aparato que se continuará afianzando mientras crece esta nueva vida.